Buenas tardes a todos. Hoy me toca darles diabetes en el niño. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un exceso de glucosa en sangre y en orina. Es debido a la disminución de la secreción de la hormona insulina y una deficiencia en su acción. Diferencias entre diabetes. Esto les puse a ustedes los 3 tipos de diabetes, ya que la primera ya lo vieron. Entonces, para que ustedes se den cuenta qué tipo de diabetes pueden estudiar ustedes. Primero sería diabetes gestacional. El origen es en algunas embarazadas. El origen es autoinmune. La diabetes tipo 2 sucede por malos hábitos alimenticios. En la gestacional, reversible tiene cura y tratamiento. En el tipo 1, irreversible no tiene ni cura ni prevención, pero sí tiene tratamiento. En diabetes 2, reversible tiene cura y prevención. En la gestacional aparecen embarazadas. En la diabetes tipo 1 aparecen niños y jóvenes y adultos. En el tipo 2 aparecen personas mayores y últimamente en niños, cosa que hace unos años esto no se veía, pero últimamente se ve en niños. En la gestacional aparece con pesos normales. En la diabetes tipo 1 generalmente son personas delgadas. La diabetes tipo 2, personas obesas y con sobrepeso. Las personas de la placenta, las hormonas de la placenta incrementan el azúcar en sangre. Diabetes tipo 1, no secretan insulina, entonces se la administra. Porque no hay que olvidarnos, en el tipo 1 se deterioran de tal manera las células del beta, que es el páncreas el encargado de segregar la insulina, que es las células beta. Estas se deterioran y ya no segrega insulina. En el tipo 2 no, en el tipo 2 secretan insulina, pero desarrollan resistencia a la misma. Acá vieron, les puse estas 3 diapositivas para que ustedes se den cuenta cómo es el páncreas en un páncreas saludable, en un páncreas del diabetes tipo 1 y en una diabetes tipo 2. En el páncreas saludable, la insulina, vieron que como les dije, el páncreas es el que segrega la insulina, va directamente a la sangre, de la sangre esto lo lleva, circula con la glucosa, y la glucosa es el receptor, es el que tiene la llave para que ingresa a la célula la glucosa. Y en este caso, en el saludable, pasa bien, hay una correcta función del páncreas y de la glucosa, que es el que nos da energía. En el tipo 1, ¿qué sucede en el tipo 1? Dijimos que en el tipo 1 el páncreas es cuando deja prácticamente de funcionar. Estas células beta que ya no funcionan, se deterioran de tal manera y dejó de funcionar. Entonces, al no haber insulina, ¿qué sucede? La glucosa, que es el encargado de de transportarse con la insulina, y la glucosa, que es el encargado del receptor que le hace pasar a la insulina, a la glucosa dentro de las células, no puede pasar. Lamentablemente, entonces se produce la diabetes tipo 1 por deterioro del páncreas, de las células beta del páncreas. Y el tipo 2 no, el tipo 2 acá sí sigue funcionando el páncreas. Vieron que está la insulina y la glucosa están circulando. Pero en este caso, en el tipo 2, ¿qué circula? Si se le hace análisis a una persona con tipo 2, diabetes de tipo 2, en la mayoría de las veces esta persona tiene la glucosa normal dentro de sangre. Tienen que hacer otros tipos de estudios para saber si tiene diabetes tipo 2 o no. ¿Vieron? En el tipo 2, porque en la mayoría de los casos produce resistencia a la insulina. ¿Por qué decimos resistencia a la insulina que se produce? Porque tanto las células del hígado
de los músculos y del tejido grasoso no los deja entrar a la glucosa. Por ese motivo se llama resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo a repetirles, sucede de que glucosa e insulina circulan en cantidad en sangre. Diabetes tipo 1 es una enfermedad donde el cuerpo deja de producir una hormona muy importante que es la insulina. El cuerpo necesita insulina para sobrevivir. La diabetes tipo 1 solía llamarse diabetes insulina dependiente. Antes lo conocían por ese tipo de enfermedad, ¿no? Acá vieron cómo es el páncreas, es el que segrega, ustedes ya saben cómo funciona el páncreas. Y diabetes tipo 1 es una enfermedad donde el cuerpo deja de producir una hormona muy importante, la insulina. El sujeto necesita insulina para sobrevivir. La diabetes tipo 1 solía llamarse insulina dependiente, como dije. Diabetes tipo 1 aparece por primera vez en forma brusca. Eso hay que saber diferenciar. Aparece en forma brusca, el niño requiere de atención constante. Con el avance y el control del azúcar, estoy hablando del avance de la medicina, ¿no? Y el control que se lleva en el paciente con esta patología y la administración de la insulina mejoraron el tratamiento de esta enfermedad. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 2? Hoy en día hay más jóvenes que dije hace un momento que tienen diabetes tipo 2. ¿Debido a qué tienen? Porque hace unos 15 años atrás no había tanta diabetes de tipo 2, pero hoy en día se ha llegado a saber de qué produce esta enfermedad, o debido a qué se produce. Es por el sedentarismo, por el sobrepeso, la alimentación inadecuada. Estos niños vieron que no tienen actividad, están prácticamente en el televisor o con los juegos, con la PlayStation todo el día, y lamentablemente esa inactividad produce esta patología. Empiezan a engordar al niño y empieza con esta patología. Diabetes tipo 2, epidemiología. La diabetes tipo 2 está aumentando en muchos países. Una gran proporción es prevenible. Por eso es tan importante. Muchos sectores, por eso puse acá, muchos sectores de la sociedad tienen una importante función de difundir la prevención de esta enfermedad. Tanto el gobierno, empleadores, docentes, medios informativos para prevenir. La prevalencia es de un 29% de estudiantes entre 13 y 18 años. El exceso de peso con un potencial de obesidad. Diabetes tipo 1, fisiopatología. Falta de insulina produce hiperglucemia. Se acumula gran cantidad de glucosa en sangre. Hay deterioro en el músculo esquelético. Se degrada el músculo y la grasa. Estos pasan a proporcionar energía. La descomposición de las grasas produce cetonas que causan acidemia. Una acidosis importante pone en peligro la vida del niño, produciéndose una acidosis diabética. Diabetes tipo 2, fisiopatología. Al momento del diagnóstico hay una función de insulina para prevenir la cetoacidosis diabética. El estado hiperesmolar, hipoglucémico, generalmente se produce después del estrés o infección, o sea, cuando a veces se le diagnostica después de una infección o después de haber tenido un estrés importante, ¿no? Cuando hay mayor afección metabólica de la glucosa por fármacos como corticoides, trastornos metabólicos a la resistencia a la insulina. Diabetes tipo 2, fisiopatología. Trastornos metabólicos asociados con la resistencia a la insulina incluyen la dislipidemia que conduce a la aterosclerosis, síndrome de ovario poliquístico, apnea obstructiva del sueño, esteatohepatitis no alcohólica. La aterosclerosis comienza en la infancia y en la adolescencia. Signos y síntomas en el tipo 1 y en el tipo 2. En el tipo 1 vemos la sintomatología varía con días a semanas. Generalmente el niño aparece con días a semanas, ¿no? Acá en el tipo 2 la sintomatología varía días también a semanas. Pero ¿qué hay en el tipo 1? Hay polaquiuria, polidipsia, poliuria nocturna, enuresis, incontinencia diurna,
pérdida de peso, deterioro en el crecimiento, debilidad, erupciones por cándida, visión borrosa, náuseas, vómitos por cetonemia. Es raro, pero se presenta, les comento, en el tipo 1 a veces de golpe. Por ahí los padres no se dieron cuenta, pero después de un día, 2 días ya aparece toda la sintomatología y a veces llegan con una cetoacidosis diabética, con el debut diabético, estos niños, ¿no? En el tipo 2 no. Como dije, la sintomatología varía con varios días, semanas. Muchas veces son asintomáticos. La enfermedad se detecta en una evaluación sistemática, cuando van a hacerse un control de rutina y el médico ve que tiene signos y síntomas de una diabetes y le empieza a hacer el estudio y lamentablemente a este niño le pueden diagnosticar, sobre todo, vuelvo a repetirle, con sobrepeso si están. Escasos niños consultan, por hiperglucemia asintomática. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? La diabetes se diagnostica con la presencia de síntomas clásicos y las mediciones de glucosa en sangre. La glucosa es aleatoria en plasma, es mayor o menor de 200 miligramos por decilitro, o glucosa plasmática en ayunas, más o menos entre 126 miligramos por decilitro. En ayunas se refiere como la no ingesta de calórica durante 8 horas. Entonces, después de 8 horas recién uno puede sacarle sangre a ese niño para ver si realmente tiene glucosa alta o no. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? La diabetes se diagnostica de esta manera. Hay concentraciones de péptido C e insulina, y si aún no está tratada con insulina. ¿Qué quiero decir concentraciones de péptido P? El páncreas también segrega una sustancia que se llama péptido C. Entonces hay que hacer comparaciones. Esto con la concentración de insulina, sí, para saber. Concentraciones de hemoglobina, ¿vieron? Si no se han hecho aún pruebas de autoanticuerpos contra proteínas de la célula de islotes pancreáticos. Hay muchas pruebas de autoanticuerpos para saber qué tipo de diabetes es. Factores de riesgo tipo 1 no son claras, pero se sabe que hay antecedentes familiares. En el tipo 2 no. Hay antecedentes familiares, signo de resistencia a la insulina. Hay síndrome de ovario poliquístico, peso al nacer pequeño, pero para la edad gestacional. Antecedentes diabéticos, madre gestacional, ¿no? Tratamiento: diabetes tipo 1, educación intensiva a la familia y al niño. Tratamiento con insulina, necesidades diarias. Niño prepúber se le da 0,5 a 0,7 unidades kilo día. En la pubertad es de 1 a 1,5 unidades kilo día y postpuber de 0,7 a 0,8 unidades kilo día. En la diabetes tipo 2 lo fundamental es bajar de peso. Calorías que necesita un niño de 3 a 13 años es de 1000 calorías. Es fundamental para que ese niño revierta y continúa con una vida normal, que digamos. Calorías más de 100 por edad del kilo en años. Tratamiento: pasos a seguir en la dieta. Es muy importante aumentar el consumo de frutas y hortalizas, evitar los alimentos con alto contenido de sodio, que son, por ejemplo, los fiambres, embutidos, aderezos, productos de copetín, quesos, etc. Cocinar sin agregar sal, reemplazar con perejil, albahaca, tomillo, romero y otros condimentos. Realizar 6 comidas diarias, 4 principales y 2 colaciones. Consumir carnes rojas, blancas, como son el pollo, pescado, no más de 5 veces por semana. Cuidar el cuerpo y evitar el sobrepeso. Sumar al menos 30 minutos diarios de actividad física de manera continua o acumulada. Usar escaleras, caminatas, bailar, etc. Que esto es muy importante. Tratamiento, seguimos. La insulina es fundamental en el tratamiento, sobre todo en el tipo 1. La insulina humana se debe dar antes de las comidas. Dosificación diaria es según edad, actividad, el estado de pubertad y duración del tiempo desde el diagnóstico inicial.
A pocos días del diagnóstico inicial, muchos niños que infieren esta patología tienen una disminución temporal en su requerimiento de insulina. ¿Qué quiero decir? Cuando apenas le diagnostican, generalmente como tiene todavía ese páncreas, sigue drenando insulina, pueden tener insulina en su organismo. Entonces se le saca sangre y sale que tiene insulina. Entonces se le va a dar insulina de acuerdo a medida que va pasando el tiempo, si es el diabetes tipo 1. Debido a la insulina residual de la célula beta, esta fase puede durar pocos o meses, hasta 2 años, ¿vieron? Luego los requerimientos varían de 0,7 a 1 unidad kilo día. Durante la pubertad, los niños con esta patología requieren dosis más altas, hasta 1,5 unidades kilo día, para contrarrestar la resistencia a la insulina por el aumento de niveles hormonales de la pubertad. No hay que olvidarnos que este niño está en crecimiento, desarrollo y crecimiento, entonces tiene que seguir un seguimiento continuo. La hiperglucemia es común en estos niños debido al régimen intenso de insulina. La mayoría tiene varios eventos hipoglucémicos por semana. Realizar autotratamiento con 15 gramos de carbohidrato de acción rápida y 114 gramos de jugo, caramelos, galletitas. Hipoglucemia grave requiere ayuda de otras personas para dar hidratos de carbono o glucagón, porque un chico que hizo una hipoglucemia grave generalmente no está consciente de sus actos, entonces tiene que tener una persona al lado. Ocurre aproximadamente en el 30% de niños, ¿no? Tratamiento dietético en hipoglucemia. Cuando bajan los niveles de 70 miligramos por decilitro, el tratamiento correcto es aportar 15 gramos de hidratos de carbono en forma de alimentos de rápida absorción, un vaso de agua con 2 sobres de azúcar, 150 centímetros de cola, naranjo o atómica, 200 de zumo de fruta comercial o una gelatina de frutas, de 2 a 3 pastillas de glucosa de 15 gramos, también se le puede dar. Tratamiento dietético en hipoglucemia. En caso de niños se calcula según su peso corporal, tomando 0,15 gramos de hidratos de carbono por cada kilo de peso. Así de 20 kilogramos deberá tomar solamente unos 3 gramos para resolver su hipoglucemia. Entonces, ¿qué dijimos? Un niño multiplicamos los 20 kilos por 0,15, entonces nos da 3 gramos para resolver su hipoglucemia, ¿no? De igual manera, como dijimos, este niño está en crecimiento. Cuando hay hipoglucemia por ejercicio, consumo de alcohol, además de tomar 15 gramos de hidrato de carbono, se deberán tomar de 10 a 15 gramos adicionales. Para estos agregados de 10 a 15 deberán ser de absorción más lenta, como galletas, pan con queso, que pasan a la sangre en forma progresiva. Como enfermeros tenemos que tener cuidado, porque a veces hay chicos que hacen gimnasia y donde se descompensan, tenemos que saber que ese chico es diabético. Entonces, ¿cómo puede uno como enfermero actuar en esta emergencia? Diabetes tipo 1. Complicaciones. Se manifiesta en forma gradual. El daño es renal, hay nefropatía diabética, hay daño en los ojos, hay retinopatía diabética, cataratas, glaucoma, enfermedades del corazón y circulatorios, angina de pecho, ataque cardíaco, puede haber accidente cerebrovascular, aterosclerosis, presión arterial alta, como también puede haber lesión a los nervios, en especial a las piernas, causan dolor y ardor, entumecimiento, hormigueo. Es muy característico en estas personas que siento ardor, dolor, hormigueo, me da una puntada en la punta del dedo. Es característico de estas personas. Enfermedades de piel, infecciones, osteoporosis. La diabetes produce una densidad mineral ósea más baja de lo normal. En la diabetes tipo 2, la presión arterial es alta, el nivel de colesterol es alto, la enfermedad del corazón y vasos sanguíneos, también puede producirse accidente cerebrovascular, enfermedad del hígado graso, no alcohólico, enfermedad renal. Después una complicación, vemos sobre todo amputación en estos chicos, en ambos, ¿no? Y ciertas enfermedades de piel. Acá les agregué cetoacidosis diabética porque es muy común que estos niños llegan, y yo lo que quiero que ustedes pongan interés en esta
en cetoacidosis diabética. ¿Por qué motivo? Porque es un niño que ingresa a una sala de internación común. ¿Por qué? Porque generalmente estos niños salen en 2 o 3 horas después de haber tenido una cetoacidosis diabética. Ahora, si el niño no sale en ese tiempo, es trasladado a una unidad de terapia intensiva, aunque lo correcto sería llevarlo desde un primer momento a una unidad de terapia intensiva, porque cuando ingresa a una sala con esta patología, todos los enfermeros tenemos que correr porque es una urgencia. Bueno, ¿qué es la cetoacidosis diabética? Es una complicación aguda y grave de la diabetes, que ocurre cuando el organismo produce niveles elevados de una acidosis, de ácidos presentes en la sangre, que son los cuerpos cetónicos. Esto sucede cuando el organismo no puede producir suficiente insulina. Se caracteriza por la triada bioquímica, que hay hiperglucemia mayor de 300 miligramos por decilitro. Hay ácido metabólico, que es el pH menor de 7,30. Sería una acidosis, ¿no? Después el bicarbonato es menor de 15. ¿Qué se produce? Cetonemia con cetonuria positivo, mililitros por mol por litro. Mayor mililitros mol por litro. Cetonemia. ¿Qué se produce acá? Se produce una deshidratación severa. Estos chicos requieren una gran expansión de líquidos para revertir este problema. Trastornos de electrolitos, estado de choque y alteración neurológica. ¿Cuál es el objetivo que tenemos como enfermeros? Es corregir el déficit de electrolitos, mantener la formación de cuerpos cetónicos, disminuir la glucosa mediante el uso de insulina, evitar la corrección rápida para evitar el edema cerebral. El cuidado que tenemos que tener con estos chicos cuando llegan, generalmente se hace una gran expansión del líquido, porque están con deficiencia de líquido. Y después de 1 hora ya se le puede administrar insulina, electrolitos, de acuerdo a los resultados de laboratorio. Eso ténganlo presente. Causas de la cetoacidosis diabética. Se produce la cetoacidosis generalmente ¿por qué motivo? Por una enfermedad, por un estrés o por una infección. Hormonas, glucagón, cetocolaminas, cortisol, hormonas de crecimiento se elevan. La cetoacidosis puede ser precipitada por estos eventos generalmente. Un problema con la terapia de insulina, cuando se administró demasiada insulina. Otras causas pueden ser ataque cardíaco. Generalmente los pacientes que sufren un ataque cardíaco, un trauma físico, emocional, abuso de alcohol, de drogas, especialmente cocaína, determinados medicamentos como corticosteroides y algunos diuréticos también. Síntomas de la acidosis diabética: sed excesiva, necesidad de orinar a menudo, náuseas y vómitos, dolor abdominal, debilidad o fatiga, falta de aire, aliento con olor a fruta, característico de estos niños, confusión, hiperglucemia, niveles altos de cuerpos cetónicos en orina. Prevención de la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Hasta el momento en el tipo 1 no existe forma de prevenir. Prevención de complicaciones sí lo tenemos que hacer, pero todos los días. Mantener la glucosa en sangre, dieta saludable, practicar actividad física, programar físicas periódicas al médico. Es muy importante practicar la actividad física. En el tipo 2, el estilo de vida. El estilo de vida tiene que ser saludable. Ayudan a no tener esta patología. Si tienen la enfermedad, alentar al niño a hacer más actividad física, consumir alimentos saludables. Por eso en las escuelas últimamente estaban dando de que los alimentos, de que tenían que vender más fruta y no dulces, porque el niño se alimenta de muchos dulces. Programar visitas periódicas al médico, ¿no? Cuidados de enfermería. La educación para la salud es esencial en el abordaje terapéutico. La transmisión de conocimiento para el correcto control de la diabetes y sus complicaciones. Comienza desde el diagnóstico, en educar al niño y a la familia. La insulina es el medicamento eficaz para controlar la glucosa en sangre. Para esto hay jeringas, lapiceras o bombas de infusión.
La familia y el niño deben recibir un entrenamiento adecuado para el uso de los diferentes dispositivos, que es muy importante para el manejo. El control realizado mediante las tiras reactivas utilizando un aparato nos permite ajustar la dosis de la insulina. Recomendaciones de alimento para el niño y para toda la familia, porque toda la familia tiene que hacer, sobre todo cuando son niños, ¿no? Tenemos que acompañarlo a ese niño o a esta criatura que tenemos en casa, o al hijo que uno puede tener enfermo. Ajustar la dieta y el ejercicio. Es importante la atención interdisciplinaria, es de suma importancia. Acá trabaja servicio social, psicología, la terapista ocupacional, la enfermera, el médico, el endocrinólogo y así sucesivamente. Los hidratos de carbono no se deben suprimir. Las recomendaciones de los alimentos en el niño es dinámico y esto varían con el crecimiento. Se recomiendan los hidratos de carbono provenientes de cereales, integrales, legumbres, frutas, vegetales, lácteos descremados. La hemoglobina glicosilada cada 3 meses se tiene que realizar. Bueno, como actividades tenemos el trabajo, van a hacer un trabajo práctico de un estudio de caso, que después les paso. Aplicar el proceso de cuidados en un niño con diabetes. Muchas gracias por haberme escuchado.